Venezuela, como ustedes saben, está en la cuenta regresiva para la próxima elección presidencial y aunque la campaña arranca oficialmente el próximo 4 de julio, los candidatos ya han salido a las calles en numerosos mítines en busca de votos. Para profundizar sobre cómo se ha venido desarrollando este proceso electoral, tenemos con nosotros al consultor político Giulio Cellini. Gracias por su tiempo, bienvenido. Con mucho gusto, buenos días para todos. Estamos en esta cuenta regresiva, 48 días tan solo del 28 de julio. ¿Cómo ha visto el discurso, la narrativa de ambos candidatos presidenciales que están en este momento liderando las encuestas? Mira, yo creo que es una campaña típica. En general, pareciera que nos aproximamos al proceso electoral en condiciones totalmente diferentes a los procesos electorales que el país ha pues experimentado en años pasados. Pareciera que no hay como el ambiente electoral usual en estos escenarios, e inclusive las campañas son atípicas. Ambos candidatos presidenciales principales, el presidente Maduro y el embajador González Urrutia, bueno, todavía están en una situación, digamos, en la que están teniendo encuentros puntuales con algunos sectores, no hay grandes manifestaciones, pues, con la presencia de ellos, digamos, en las regiones, giras como las que usualmente estamos acostumbrados pues, a ver en nuestras campañas, por lo cual es una campaña típica. Están desplegados pues, los dirigentes, en el caso de la oposición, María Corina Machado recorriendo el país, en el caso del chavismo, pues los principales dirigentes pues, de esa tolda política, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros. Pero en definitiva los dos candidatos principales, Maduro y Edmundo González, pues cada uno de ellos con sus discursos. En el caso de Maduro, el que ya el país está acostumbrado, un discurso pues de lucha de clase, un discurso obviamente que tiende a la polarización y a la, pareciera que se apela a ese nacionalismo y a esas cuestiones que no representan nada en términos propositivos para el país y en torno a las soluciones que el país está esperando. Y en el caso del embajador González Urrutia, pareciera que el discurso es más bien de generación de esperanza a un país que obviamente tiene grandes dificultades y que lo principal que vienen demostrando los estudios de opinión es que el país quiere un cambio político. El gran candidato es el cambio político en estas circunstancias y el embajador González Urrutia viene planteando un discurso de unión, de amalgama de los más distintos sectores que hacen vida en el país, y yo creo que eso es interesante. El discurso del gobierno es de ataque frente al discurso de la oposición, que pareciera más bien ser de unificación y de generación de esperanza en la gente. El gobierno pareciera que está peleando solo en la campaña electoral, insultando, calificando, frente a una oposición cuyo candidato presidencial no responde a estos calificativos y por el contrario lo que está promoviendo es que se produzca el cambio político y se inicie en Venezuela el proceso de transición a la democracia. ¿Qué hay detrás de la posición del candidato de la plataforma unitaria al referirse a ese acuerdo de reconocimiento de resultados electorales? Cuando dice, bueno, ¿cuál es la importancia de la firma si en el pasado se han firmado acuerdos, incluyendo el de Barbados, y no se han cumplido? ¿Cómo ve esa posición de Edmundo González Urrutia en este momento? Mira, yo creo que es absolutamente pues una posición lógica, ¿no? Naturalmente, de qué sentido tiene seguir planteando firmar acuerdos si el principal acuerdo político que se ha firmado en el país en los últimos años, que es el acuerdo de Barbados, ha sido violado por el gobierno en distintos modos y en distintos momentos. El más reciente, pues, el retiro de la invitación a la Unión Europea para que pueda participar como veedor en el proceso electoral que estaba establecido en el acuerdo de Barbados, pero también otros asuntos en materia de garantías electorales que allí estaban establecidos y que han sido violados por parte del gobierno. De tal manera que seguir planteando la firma de acuerdos no tiene sentido. Hay que volver al acuerdo de Barbados, que es, insisto, el documento político más importante que se ha firmado en los últimos tiempos. O en todo caso pensar en propuestas como las que hizo Petro, de la suscripción de un acuerdo pues que plantea naturalmente el establecimiento de lo que él ha denominado la paz política, ¿no? Que no es otra cosa que el ejercicio de la política sin arbitrariedades, sin persecuciones, con garantías para todos. Ese es un acuerdo importante que implica, digamos, acuerdos preelectorales y postelectorales.
pero plantear un acuerdo de suscribir algo que diga que vamos a respetar los resultados así a ciegas, pues no tiene sentido. Yo creo que todos los que están participando en la elección tienen ya la obligación de respetar el resultado. Pero si aquí se plantean una serie de irregularidades, que esperemos que no, en el marco del desarrollo de la elección y el día de la elección, bueno, eso hay que esperar y hay que verlo, ¿no? Naturalmente. La no participación de esta comisión electoral de observación o acompañamiento de la Unión Europea en el proceso, pues ha transferido esa responsabilidad a los ciudadanos. ¿Usted piensa que esto pudiese de alguna manera tener un efecto en el ciudadano para no participación o por el contrario es como un mayor compromiso? Mira, obviamente desde el gobierno se promueven este tipo de decisiones para desincentivar el voto, para desmovilizar a la población. El escenario perfecto para el gobierno es una elección con poca participación, porque eso la hace una elección más controlable y permite que los esfuerzos pues de movilización del gobierno pudieran tener más éxito. Por el contrario, una elección con gran participación y con mayor voto espontáneo fortalece las posibilidades de triunfo de la oposición y por lo tanto un resultado adverso para el gobierno. Ese es el cálculo que hace el gobierno con este tipo de decisiones. Ahora, no siempre esos cálculos resultan con el resultado esperado. Ahí tenemos el ejemplo de Barinas, que obviamente es un escenario totalmente diferente y con riesgos totalmente distintos para el gobierno, pero en ese caso, frente a la arbitrariedad, frente a la suspensión, digamos, o a la anulación de ese proceso electoral y de sus resultados, la gente lo que hizo fue votar con más fuerza y en mayor número y propiciarle al gobierno una derrota mayor a la que ya había tenido en el proceso electoral que luego fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que lo que hay es que hablarle a la gente con seriedad, decirle a la gente cuál es la realidad. Sabemos que nos enfrentamos a un proceso electoral, digamos, con garantías pocas o nulas, y obviamente eso lo que busca es que no haya participación. Entonces, si lo que quiere el gobierno es que no haya participación, lo que tiene que hacer la oposición en su rol orientador es precisamente decirle a la gente que a pesar de esas arbitrariedades hay que votar y hay que participar con más fuerza, porque el voto masivo impide que las irregularidades pues logren el resultado esperado, que en este caso es que el gobierno pueda salir airoso de la elección. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene en este momento el pueblo venezolano con respecto al proceso electoral? Bueno, obviamente hay una gran incertidumbre en torno al proceso electoral. Lo primero es que efectivamente la sociedad venezolana pueda llegar el 28 de julio y votar efectivamente ese día y elegir y que su voto sea respetado sin violencia de ningún tipo, sin arbitrariedades de ninguna naturaleza, que de aquí al 28 de julio no se presenten persecuciones contra dirigentes de la oposición desde el más alto nivel hasta los dirigentes regionales y locales que en muchos casos también pues resultan objeto de persecución por parte de algunas instituciones del Estado, que podamos ir a un proceso electoral en el que la gente pueda votar efectivamente y pueda elegir y que ese resultado sea respetado. Esa es la gran, digamos, preocupación de los venezolanos y por supuesto lo que vienen todos los estudios de opinión de manera transversal registrando es que la gente tiene un gran deseo de que se produzca el cambio político. Hoy en Venezuela el candidato por encima de cualquier nombre es el cambio político, es el deseo que tienen los venezolanos de poder participar y de poder generar en Venezuela el establecimiento de un gobierno distinto, que es absolutamente normal en cualquier régimen democrático, la alternancia en el poder, el relevo de unos por otros en el marco de una democracia y que ese resultado sea respetado. Eso es, pareciera ser la gran expectativa que tienen los venezolanos frente a este proceso. ¿Cuál es el rol que tiene la Fuerza Armada de Venezuela en el proceso electoral? Bueno, por supuesto el rol que le asigna la Constitución, que es un rol no deliberante, que es un rol apolítico. Yo creo que la Fuerza Armada en todo caso es fundamental, no solamente para que el proceso se desarrolle con paz y con normalidad, sino para que el resultado, sea cual sea respetado y conforme a la voluntad
del pueblo de Venezuela, y por supuesto la Fuerza Armada está convocada o debe convocarse a formar parte del proceso de reconstrucción del país en los escenarios que pudieran presentarse a partir, por ejemplo, de un resultado adverso para el gobierno en la elección. Y yo tengo, pues, expectativa positiva en el sentido de que la Fuerza Armada respete el resultado, sea cual sea, y se haga partícipe del proceso de restitución de la democracia en el país y, por supuesto, en otorgarle la estabilidad necesaria a un nuevo gobierno para que se produzca una transferencia del poder sin sobresaltos. Y bueno, yo estoy convencido de que si el pueblo de Venezuela vota mayoritariamente a favor de un cambio político, la Fuerza Armada sabrá acompañar constitucionalmente como corresponde ese proceso y sobre todo el proceso de reconstrucción del país donde ellos son necesarios y fundamentales. ¿Cómo ha sido el discurso hasta ahora y cómo tanto oficialismo como oposición están utilizando las redes sociales para llegar con su mensaje al pueblo venezolano? Bueno, creo que las redes sociales son muy importantes porque tienen en un país en el cual las dificultades de acceso a la información son tantas y sobre todo los medios tradicionales que siguen teniendo, por supuesto, una influencia importante, pero nunca la que tuvieron en su momento y sobre todo la censura que ya conocemos, bueno, son mecanismos muy importantes para informar a la gente y para viralizar la información. Sin embargo, hay que también tener claro las grandes dificultades en Venezuela en materia de acceso a Internet. No todo el mundo tampoco tiene un teléfono inteligente y también hay serias dificultades en materia pues, de servicios públicos, de eficiencia en materia de servicios públicos, que también dificultan que la información llegue debidamente. Sin embargo, hay que utilizar todos los medios posibles para que la información pueda llegar, para que la gente pueda saber, pues, naturalmente, cuáles son las propuestas que los candidatos, en este caso, formulan, y sobre todo también en el caso de la oposición, que tiene el gran reto de masificar el nombre de Edmundo González como candidato, efectivamente, de la oposición, que la gente lo pueda identificar como el candidato que se constituye en la herramienta para que el cambio político se pueda producir. Eso, ahí las redes sociales y la viralización de la información a través de ellas es muy importante. ¿Cuáles son los desafíos o los retos que tienen los candidatos a medida que nos vamos acercando al proceso electoral y cuáles serían los escenarios futuros? Bueno, construir escenarios en un país como este es muy complicado porque todos los días se van incorporando variables al escenario que no esperábamos, pero naturalmente lo que se espera es que con el paso de los días se polarice la situación, que los candidatos principales, el doctor González Urruti y el presidente Maduro, obviamente, pues salgan con más fuerza a hacer campaña, tengan una campaña mucho más intensa alrededor del país y el reto es convencer, naturalmente, movilizar el voto espontáneo en el caso de la oposición. En el caso del gobierno, bueno, seguramente será promover la abstención a través de algunas decisiones que puedan tomar que busquen desincentivar el voto y, por supuesto, el gobierno aceitar sus maquinarias para el día de la elección poder movilizar lo más posible en ese proceso. Insisto que para ellos lo importante es que sea un proceso controlado, con la menor cantidad de votantes espontáneos posibles, de manera tal de que su movilización pueda ser efectiva. Pero bueno, los dos candidatos tienen la gran tarea de convencer, de seguir convenciendo gente y de movilizar a la gente efectivamente a votar. Hay un rol de organización importante en todo este proceso. Los partidos políticos tienen un rol de organizar el día de la elección, la movilización ese día, pero también en el caso de la oposición, muy especialmente el cuidado del voto en las mesas de votación para reducir el riesgo de que las irregularidades que pudieran presentarse, como ya ha sido en otros procesos, puedan tener, resultados efectivos para el gobierno y que por lo tanto sean en detrimento de la alternativa, pues, de la oposición. ¿Cuál es la importancia de la comunidad internacional en este proceso, en función de que se respeten, como bien decía, los derechos humanos de los ciudadanos y de los líderes políticos de la oposición de cara a ese proceso electoral del 28 de julio y que se puedan propiciar elecciones dentro de lo que cabe libres y justas, entre comillas, en Venezuela?
Bueno, la comunidad internacional tiene una gran expectativa sobre el proceso electoral venezolano. A toda la comunidad internacional, inclusive a los propios aliados del gobierno, le conviene que se produzca una elección lo más libre y competitiva posible y que el resultado de esa elección sea respetado sin sobresalto alguno y por todos. Ya hay un desgaste en la comunidad internacional con el asunto de Venezuela, pero hay un gran interés en que se resuelva, ¿no? Naturalmente, y la elección es una herramienta perfecta para que eso pueda producirse. De tal manera que seguir acompañando este proceso, seguir participando de este proceso, digamos, observándolo, aunque sea desde afuera, recibiendo todos los informes que se producen desde Venezuela, pues con respecto a la comunidad, al tema electoral, y seguir promoviendo que el proceso electoral sea libre, sea competitivo, con garantías, sin persecución, e insisto, con un resultado que pueda ser respetado por toda la institucionalidad del Estado venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos su visión sobre lo que ocurre en el país con el panorama político electoral. Feliz día. Igualmente, con mucho gusto.